Démosle. Buenas tardes, es domingo y estamos aquí junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Aquí estamos, Omar, ¿qué tal? Regresando de un rápido viaje express a Concepción, donde tuve el honor de comentar dos libros sobre la ex Unión Soviética, de un gran escritor, doctor en ciencias, el compañero Canales, y también lo presentó en el Sindicato Petros, que es un lugar muy emblemático en Concepción, los dos libros. Los presentó también un ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, una persona de mi edad, más o menos. eh, él se presentó como socialista y masón, lo que Mira, en Concepción no es menor, por porque cierto, una de las sedes de la masonería chilena está por esos lados. Así que, no, muy interesante. En algún momento podremos conversar de eso. Pero aquí estamos, Omar. Gracias y démosle nomás, como decimos nosotros. sí, oye, Juan Andrés, fíjate que me acaba de llegar un audio hace poquitos minutos ¿Ya? de un analista francés que se llama Pierre Lebrun, Ah, que muy bien, Pierre. cuenta, que cuenta sobre la crisis francesa, pues, sobre lo que se está viviendo hoy día, ¿no es cierto? Las protestas que están ocurriendo, la presión en las calles. Y él nos deja los siguientes mensajes a modo de urgencia, ¿no? De lo que A está modo de ocurriendo hoy, urgencia. de lo que está ocurriendo hoy. Bueno, compañeros, trataré de ser breve para no y ser claro al mismo tiempo sobre la situación aquí en Francia tras el uso de un artículo constitucional que es el 49.3, que es un artículo que al final trata de sobrepasar el debate parlamentario y aprobar una ley por decreto directo por parte del gobierno. Y la ley de las pensiones que quiere forzar de alguna manera al presidente Macron es una ley que aplaza la edad de jubilación de 62 a 74 años, por lo cual los franceses se están oponiendo en su gran mayoría, más del 70%, y tras ese uso del artículo para aprobar la ley sin pasar por un debate más amplio a nivel parlamentario, los franceses, o sea, la oposición trata de aprobar una moción de censura en el Parlamento que debería aprobarse o no mañana, y en el caso de que se apruebe, el gobierno debe dimitir. Si el gobierno dimite, el presidente Macron tendría que elegir otro gobierno o claramente llamar a elecciones legislativas porque el gobierno o sea, el presidente estaría en una posición muy delicada, muy frágil para encarar los próximos 4 años de mandato que le quedan. Esa es la situación. Hay mucha tensión en las calles, hay muchas manifestaciones espontáneas. Las fuerzas policiales están sobrepasadas, no están... y hay muchísima violencia policial también, muchísima violencia policial de hecho, aquí muy cerca, en la Plaza Italia, que hace recordar un poco a lo que ha ocurrido en Chile hace 3 años atrás. Yo no sé si Naciones Unidas, eh, el alto comisionado condenará o no o sea, la violencia policial, pero lo que ocurrió ayer contra universitarios, mujeres, ha sido bastante violento. Eh, Así que ahora estamos esperando la votación de mañana en el Parlamento, si se vota o no la moción de censura. Y como le digo, si se vota a favor, cae el gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne. Y en eso estamos ahora. Hay un último sondeo que cayó esta mañana diciendo que 74% de la población estaba de acuerdo con esa moción de censura y para que caiga el gobierno. Entonces, hay un fervor popular muy fuerte, eh, y como les digo, manifestaciones espontáneas en todo el país, bloqueos de estaciones de trenes, algo que no se veía hace mucho tiempo. Esas manifestaciones espontáneas de muchos sectores, profesores, eh, trabajadores, en hospitales algunos también.
Entonces hay mucho y muchísimas universitarios también, mucha juventud en las calles los últimos días en París sobre todo. Entonces eso, la próxima etapa es mañana, la moción de censura, y si no se aprueba, yo creo que la tensión va a seguir, aunque el gobierno dice que, bueno, legalmente si se rechaza la moción de censura mañana, la reforma a las pensiones queda aprobada constitucionalmente. Pero, en mi opinión, yo creo que la tensión y el rechazo popular va a seguir emergiendo en las calles en los próximos días. Y lo otro Segundo que audio. podríamos agregar es que justamente, yo lo dije hace poco en la radio cooperativa, pero el filósofo, o sea, sociólogo Michael Zemmour decía algo muy interesante, que el presidente al final está tratando de hacer mucho clivaje y está tratando de dramatizar la situación de una manera poco común, diciendo que el riesgo financiero del país es tremendo si no se aprueba esta reforma, lo que es totalmente falso y es comprobado por muchos analistas, economistas. Dinero para las pensiones en este país hay. El tema es dónde ir a buscarlo. O penalizamos los enfermeros, las enfermeras, la gente, trabajadores, o vamos a buscar ese dinero donde hay, es decir, el gran empresariado, que ha acumulado muchísimos beneficios el año pasado, más de 143 billones de euros, que son utilidades de la... Yo creo que es el primer país en la Unión Europea con ese máximo de utilidades de beneficio en el año 2022. Y hay que recordarme que Macron es el que anuló el impuesto a las grandes fortunas en su primer mandato, que François Hollande ya estableció en el 2012. Entonces tenemos un presidente que quizás durante el COVID, como Estado, han estado presentes con medidas fuertes como la cesantía parcial, etcétera, como ayuda a empresas y microempresas, pero hay que decir que, bueno, que las grandes fortunas en este país han crecido muchísimo y de que dinero hay para reformas como, o más bien para financiar las pensiones, o también para mejorar las condiciones del hospital público, que está muy degradado, pues hay. Y el gobierno actual no quiere y está opuesto a justamente hacer que las personas que pueden aportar al desarrollo nacional lo hagan, y no lo están haciendo y no lo quieren hacer. Y no quieren admitir que sí hay financiamiento posible por otras partes. Entonces, ahí está la tensión, y yo creo que los franceses no están dispuestos ¿cómo decir? No están dispuestos en perder derechos sociales que han luchado para obtenerlos, como así en los años 80. Entonces, por eso hay mucha tensión, por eso hay mucho rechazo a esta reforma. Bueno, desde las calles, ¿no es cierto?, de París, Pierre nos envía este audio de urgencia y en donde está planteando, ¿no es cierto?, la situación dura que están viviendo en este minuto los trabajadores franceses, que no es distinto a lo que están viviendo los trabajadores europeos, ¿no? A partir también de una situación tan dramática como lo es la propia guerra o el conflicto militar que hay en Ucrania, y que a partir de eso se van desarrollando una serie de medidas que afectan, por cierto, principalmente en este momento a Europa, y que benefician a la empresa militar norteamericana. Yo creo que se enlaza dentro de ese contexto, ¿no? Lo que se está viviendo y lo que también de una u otra forma no escapa a las grandes potencias de la Europa del Norte. Estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Francia también. Aquí se nos está integrando en este momento Lara. Hola, Hola Lara, ¿cómo Hola, estás? bien, Estábamos, estábamos justo recién, fíjate, con un audio que nos envió un amigo francés a propósito de la crisis que se está viviendo allá.
de la situación, ¿no es cierto?, que puede significar la caída del gobierno de Macron, y que en eso también se engloba dentro de un contexto más amplio, que es esta crisis, ¿no es cierto?, a partir del conflicto militar en Ucrania, y de cómo, se han ido acelerando los procesos, y en eso también, ¿no es cierto?, en esta semana nos hemos enterado, ¿no?, que la Corte Penal Internacional ha determinado, ¿no es cierto?, la posibilidad de detención del presidente Vladimir Putin, y que en eso obviamente no es una situación que para el gobierno ruso pase inadvertida. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarte, Lara, como una primera pregunta, ¿no es cierto? En el fondo, ¿cuál es el contexto de esta acusación contra el presidente Putin por la Corte Penal Internacional? ¿Cómo lo ves tú eso? No, no, primera cosa que quería decir que Rusia no reconoce es tribunal, sí, y su decisión no ha sido ratificada para rusos, que creo que es importante. Y Ujú, como medias también no prestan mucha atención en eso. ujú, No, es como hablan de eso, pero no es como tan grande importancia que pasó, porque es tribunal de La Haya no dicta sentencias en ausencia. Es decir, para dictar una sentencia a Putin debe comparecer personalmente en el juicio y las probabilidades son mínimas que que eso puede pasar. Y creo que también Putin, de todas condiciones necesarias para seguridad de los niños de Ucrania, en medio de un conflicto a gran escala y le amenaza a su destrucción física, que necesarios proporcionó las condiciones para la educación y el tratamiento. Entonces es como, pero que medios pusen razón porque pasó, porque pasó justo antes que el líder de China va a visitar Rusia. Es como algo, un enlace, no sé qué piensan de eso Sí, ustedes. Juan Andrés, Lara, cuente. buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Reiterar que, bueno, recibimos un despacho en directo y eso es bien importante. Estaba Pierre Lever en las calles de París. eh, Nos decía que no hay transporte, hay mucha represión, mucha violencia contra las manifestaciones. Eh, eh, Él, de hecho, estaba caminando por la calle, nos hizo el despacho en directo. Pero, ¿por qué lo asocio yo, Lara, con la situación de lo que tú describías? Porque queda la impresión de que se está utilizando de una manera muy arbitraria, muy injusta, algo que Ujú, no tiene asidero. O sea, si nos pudieras compartir un poco más, porque lo que muestran, lo que tratan de mostrar, lo que tratan de ujú. mostrar en los hechos, es que el presidente Putin habría poco menos que secuestrado niñas y niños, los habría, no sé, sacado de una cosa que impacta mucho. Bueno, en el caso de Chile, en estos días estamos viviendo una situación muy compleja, que son 20.000 casos de niñas y niños que bajo la dictadura fueron quitados, efectivamente fueron quitados de sus familias, la mayoría familias muy humildes. Entonces, claro, hay una cierta sensibilidad. ¿Qué es lo que realmente pasa y por qué este tribunal toma esto como si fuera una situación real? No, porque no hay más razón a acusar a Putin. Y como entienden hacer algo contrario, buscan muchas razones. Es como no es mi opinión, es opinión salen de medios de Rusia. Y al fin, ok, encuentran algo. Es como que niños eran trasladados de Ucrania a Rusia, pero es como de zona de conflicto. Y entonces no nada que ver con situación en Chile. Yo no sé por qué, yo nunca pensaba que este puede ser parecido.
mm. Es como otra historia, ¿no? Sí, Absolutamente, claro. sí, sí. Yo Pero creo lo que sabemos que hay la guerra como información en el mundo. Y usan muchas razones, crean muchas razones y es como a veces difícil entender qué está pasando real. oye, Lara, Omar, ¿qué piensa? ¿Qué piensas tú? y desde ese y desde ese punto de vista, la respuesta del gobierno ruso frente a eso, ¿cómo la ves tú, la respuesta oficial del gobierno en ese sentido? Estoy pensando De- en la Cancillería, estoy pensando, ¿no es cierto?, en lo que sea conocido, ¿no? En términos oficiales. no, primero también como es un enlace que Putin viajaba en Mariupol Ujú, como una respuesta, ¿sí? Es como que quería mostrar que él está persona libre y no importa qué está pasando con tribunal. mm, Entonces, este viaje en Mariupol pensamos que es para mostrar a todo el mundo su posición, que es muy duro. Sí. sí, De hecho, en las sí, últimas horas hizo ese viaje, ¿no? Y hay sí, bastante ¿Ah? información. Hizo el viaje y hay bastante información sobre el viaje del presidente Putin a sí, esta ciudad. Hizo sí, varias actividades de distinto tipo. Sí, es como no fue inesperada, ¿no? Y él a veces sabe cómo impactar el mundo. Es como, según el secretario de prensa del presidente, Dmitry Peskov fue planeado de antemano, pero Putin como decidió hacer como rápidamente justo ahora, después que está pasando. Y mm, parece como una respuesta, como un señal para el mundo Sí. mm, con esto. sí, sí. ¿Qué piensan? Bueno, Lara, la respuesta también de Medvedev fue bastante categórica, ¿no? En un pequeño tuit, ¿no? Cuando viene y les dice de que ellos saben lo que pueden hacer con ese papel y les coloca una Ujú. imagen, ¿no es cierto?, de un papel higiénico. Entonces, hay que ser muy... La verdad fue bastante categórico para decirlo menos, ¿no? Sí, Como respuesta de un personero que es parte del gobierno mismo, ¿no? Estoy pensando en eso. claro. Estoy pensando en eso. Eso, ¿qué pasó? Bastante información sobre su viaje. Sí, yo diría que también habría que aclarar el hecho de que hay tres países que no firmaron los acuerdos de la Corte Penal Internacional. Y Ujú. entre esos tres países está Estados Unidos, está China y, por cierto, está la Federación Rusa, por cierto. La Y de verdad, que, y de que en otras circunstancias, frente a acusaciones a soldados norteamericanos, la respuesta de Trump fue bastante categórica y dura, en torno incluso a los jueces de la Corte Penal Internacional, de que si colocaban un pie en, en Estados Unidos iban a ser detenidos. O sea, sí, ojo con eso, ojo con eso. Entonces no es rara tampoco la respuesta, ¿no es cierto?, del gobierno ruso frente a eso porque se les quiere aplicar en el fondo una institucionalidad que no corresponde. Eh, sí, y saben historia de este tribunal, ¿cierto? Que no es eh, estructura de ONU, pero ujú, si Estados Unidos ignoran esto con respecto a sus intereses, ¿sí? Sí, pero la usan activamente contra sus oponentes. Claro, sí, sí, Es por como efectivamente. cierto, siempre sí, pues, doble Efectivamente. estandartes. ¿Ah? Es un sí, doble estándar, claro, el doble Doble rasero. estándar, como Sí, siempre, ¿no? sí, sí, Y también, no, y también es como una señal para el mundo de que el régimen de Rusia es criminal. ¿Para qué crean eso? Es como escalación de conflicto con sí, esta cosa. sí. Es O la como impresión. un juego de ajedrez, como... mm. Oye, Juan Yo, Andrés, y en esto, ¿cómo, en términos de en el fondo de estas razones de Estado a nivel internacional, cómo ves tú esta acción que en el fondo pareciera ser como que son manotazos de ahogado de un orden que está desapareciendo? ¿Tú lo ves así o no? Como lo plantea el profesor Jalife, por cierto.
Bueno, y algunos otros analistas, ¿no? bueno, lo que decía Lara, está la visita del líder chino a Rusia, Ujú. y que está y que se va a hacer y que va a representar un paso más en la consolidación de un proceso a nivel planetario. Está la mediación china en relación a la relación que se aproxima entre Irán y Arabia Saudita. Sí. El presidente sirio, que ha vuelto a tener una relación más cercana con Rusia y está planteando una serie de medidas concretas en el Oriente Medio, también hacia Arabia Saudita. Eh, Nosotros vemos aquí en nuestra región la generala del Comando Sur, que cada vez que puede lanza sus videos para decir de que a ella le preocupa la influencia china en el Cono Sur, en Chile, en fin, que es su Ujú. patio trasero. Hay como distintas situaciones. Yo creo que en ese contexto, a mí lo que me preocupa es que esta acción, que no tiene ningún fundamento, eh, me da la impresión de que lo que está buscando es, de alguna u otra manera, justificar acciones arbitrarias por parte de Occidente, de Estados Unidos, de otro orden, eh, en, relación a, en relación a Rusia y en relación a otras zonas del mundo. Porque efectivamente ellos están en una postura de cierto acorralamiento y como ha ocurrido otras veces en la historia, utilizan la fuerza y la fuerza armada brutal y violentamente, no, no tienen ningún límite en eso, Claro, intervienen, dan golpes de Estado, es decir, es son, sí, como se dice en Francia, a la guerra como a la guerra. sí, Ujú. claro, Sí, eso como lo tenemos. exactamente. Sí, Entonces, oye, va a haber que estar atentos en lo que ocurre, ¿ah? Porque creo que esto hay que tomarlo así, ¿no? Yo no creo que tenga que ver con nada respecto de preocupación real sobre el tema de la guerra. De hecho, el presidente Putin ha vuelto a reiterar su respaldo a la propuesta china de buscar el camino del diálogo, de la solución política, Claro, ¿no es cierto? sí, sí, Lara, así. y en eso, ¿cómo tú ves los escenarios posibles? Estoy pensando en posibles respuestas, ya sea del gobierno ruso, de la Cancillería, o sea, en el fondo, del punto de vista de la Cancillería, en la perspectiva, ¿no es cierto?, que generalmente a nivel internacional se responde de manera equivalente, ¿no?, a cierto tipo de acciones. ¿Cómo ves tú ese escenario desde tu perspectiva, no de lo que tú puedes visualizar? ¿Cómo lo ves eso? Omar, tu pregunta es que para mí, ¿cómo sería respuesta correcta al mundo? ¿Y cuál crees tú que pueden ser las respuestas, ¿no es cierto? Es cierto, se han ido dando algunas que son en términos comunicacionales y habrán otras que pueden ser también desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto? No sé cuáles puedan ser, pero cuáles puedes Quizás, vislumbrar tú, a lo mejor. quizás que será genial averiguar un poco más sobre este tribunal. Tribunal se llama, Sí, ¿correcto? sí, sí, sí. ¿Qué es estructura? Y hay más cosas quizás, Ujú. porque es importante, ¿no? Sí, sí. ¿En qué condiciones nace? ¿Por qué nace? ¿No? ¿Y quiénes son los que han sido castigados bajo ese Sí, tribunal? sí. Ya, Ujú. yo recuerdo a Saddam Hussein y algún otro que Claro, pasó es por ese como tribunal. 6 presidentes eran Sí, acusados de este tribunal, pero ningún detenido claro. sobre ellos. Y ¿Sí? además fueron países donde intervino Militarmente, claro, militarmente Estados Unidos. Por eso es digo cierto. que hay una asociación ahí. Libia, también Ujú. le ocurrió lo mismo. Irak Sí. ocurrió lo mismo. Eh, Entonces, Sí. la ex No Yugoslavia, sé, es tengo la como impresión también, ¿no? claro que es una estrategia de OTAN, es como todo que está pasando tiene alguna razón. Y Rusia debe que responder también como muy fuerte, creo. sí, No en la guerra fuerte, pero fuerte con esta acusación del presidente. Sí. así es.
Pero no es solo presidente, también María Belova, Ujú. Sí. ¿sí? Sí, sí. Es como ¿Ella dos qué, personas. ¿Ah? qué cargo tiene ella? A ella ayudaba mucho a zonas de conflictos Mm, para trasladar los niños en lugares para refugio. Ya, Entonces es un poco quizás ofensivo porque así es, ya salvaron los niños y acusaron como a contrario. claro, claro. Sí, es lo Entonces, que, sí, están tratando, sí, claro, es totalmente lo contrario de lo que efectivamente se estaba tratando de hacer. por cierto, sí. Claro, Ujú. por cierto. Entonces, Lara, María Belova Lvova, su nombre, disculpa. sí. Lara, Notó que así se llamaba su ayuda a los niños en la zona de combate, ya, como su cita. ya. Y se sabe más o menos cuántos serán los niños, o no se tiene información tan clara sobre el número de ellos. Te pregunto porque en realidad ese dato no lo Hay conozco, no. información, sí, yo no tengo ahora, pero hay información en internet. Todo está Ujú. claro. Ya, ya, ya. Eso. Muy bien. ¿Y qué piensan sobre, por ejemplo, viaje de Putin a Mariupol? ¿Cómo se ve desde allá? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Juan Yo Andrés. tengo la impresión de la información Ujú, que he estado ahora mirando, que recojo lo que tú decías, Lara, al comienzo, hay una postura, yo diría bastante tranquila, por decirlo así, del presidente Putin de viajar a un lugar, de tener un intercambio, de recorrer, de reunirse con los jefes militares de la ciudad, demostrar ujú, que además es una ciudad en donde se está haciendo un esfuerzo por recomponer la vida normal. eh, y creo que eso es un hecho muy evidente porque eh, no lo puede hacer Zelensky, por ejemplo. O sea, Zelensky lo hace en Estados Unidos, cuando va a hablar a Estados Unidos, lo hace en la OTAN, ujú. pero no lo puede hacer en esa zona. Eh, Claro. Ese es un dato que aquí en Chile no se reconoce mucho porque en la élite mediática. Sin embargo, el presidente Putin viaja a esa zona, se mueve, realiza actividades, se junta con ciudadanos y creo que ese es un dato muy relevante en el contexto de lo que significa eh, el conflicto por un lado y por otro lado las verdaderas posturas de la ciudadanía que en este caso parten de la idea de una liberación, Ujú. el punto de vista de lo que ha hecho Rusia. No de una intervención, sino que de una liberación. Y creo que el hecho que el presidente Putin esté ahí muestra eso, evidentemente. Me parece que es un Claro. dato muy claro. Eso también para dar importancia para como parte de Rusia nuevos. Sí, Es también como creo que es de significación. así es. Sí, yo también lo veo como una señal de tranquilidad, en el sentido de que la operación militar eh, va al ritmo que la Federación Rusa quiere imprimir y que en ese ritmo la presencia del presidente Putin da una cierta seguridad de cómo se van consolidando ciertos pasos y que desde ese punto de vista es una respuesta también en el momento preciso o en el momento que el gobierno ruso lo establece a la visita de Biden a Ucrania, Claro, aquí También. particularmente. Y entonces, y esa respuesta se da en un momento
donde la crítica al proceso, de cómo se ha conducido el proceso militar por parte de Zelensky, por parte de los militares ucranianos y por parte de los militares de la OTAN, el proceso de autocrítica es muy fuerte y es muy Ujú. duro a propósito de los reveses y a propósito, ¿no es cierto?, de esta avanzada que particularmente no se da, pero que sin embargo la tenaza se va cerrando. Y pese a de que en la prensa occidental y en otros medios se ha hablado de la posibilidad, ¿no es cierto?, de esta avanzada fuertísima que podría venir por parte de Rusia, esta, insisto, no se está dando en los términos que Occidente pretende que se dé, sino que más bien va paso a paso, va en un proceso de desgaste muy profundo del adversario y en el fondo a la espera, diría yo, de cuál va a ser la respuesta de Occidente, que nosotros en el programa anterior la definíamos en dos, tres caminos. Camino uno, el de la negociación. Camino dos, la intensificación. Y eso significa, ¿no es cierto?, el ingreso de tropas. Camino tres, algún tipo de intensificación y la apertura del diálogo. Esos son los Ujú. caminos que están hoy día sobre la mesa. Y yo creo que en eso la Federación Rusa lo tiene muy, muy claro y de ahí que no quiera desgastarse hasta no ver realmente cuál es la capacidad real del adversario. Esa es mi opinión. Y el adversario, por otro lado, está teniendo en cuenta de que con lo que tiene, hoy día no es capaz de sujetar los espacios que supuestamente debiera tener seguros. Y desde Ujú. ahí su desesperación. Y desde ahí toda esta presión en la Corte Penal Internacional, de ahí esta presión mediática en diversos tipos de temas, pero que no tienen una clara consecuencia ni en el terreno militar, ni tampoco, ¿no es cierto? Porque además estas consecuencias, porque además se está haciendo agua en otros espacios, como desde el punto de vista económico. O sea, esta crisis que se da en el Banco del Silicon Valley, que Ujú. no se sabe todavía el número de bancos que van a caer, pero sí se sabe, ¿no es cierto?, que la situación es delicada porque significó que el Estado norteamericano tuvo que intervenir, porque significa, ¿no es cierto?, de que en definitiva hay una pérdida y hay un retroceso profundo, porque además se trata de bancos que estaban pensados para ir a la disputa en un terreno tremendamente vital para la angloesfera, como es, por ejemplo, todo lo que significa, ¿no es cierto?, la disputa en el fondo, en todas estas líneas que son el mundo virtual, la inteligencia artificial, o sea, todo ese tipo de temas donde hoy día Estados Unidos y Occidente están un poquito más atrasados en relación con China. Entonces yo creo que esta situación está bastante dura y eso también lo enlazo con este primer tema, ¿no es cierto? Con este contacto que llega de Francia, que en definitiva toda esta crisis que se desata a partir de la guerra, esta crisis trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que en la economía europea se ve duramente golpeada. Y no solamente golpeada por la cuestión netamente monetaria, sino que también por el proceso de desindustrialización que está viviendo Europa, que es muy, Claro. muy complejo, que es muy complejo. Entonces yo veo que se está en una situación difícil, Lara, muy compleja y que no sabemos cuáles van a ser cuáles van a ser las consecuencias. Sí, lo que yo puedo visualizar que para América Latina esta situación se vuelve muy compleja, Mm. por lo que puede significar. Mm. Y Sí, la verdad, situación muy compleja, eso entendemos. Y Así es. no parece que está bajando conflicto, ¿no? No, Lamentablemente. No, al sí, contrario. sí, se incrementa. Muy sí, bien. pareciera que se incrementa. Y el gobierno de Chile comentó eso.
o todavía no. No No, no ha habido comentarios del gobierno de Chile. no, nada. No Ujú. ha, no ha habido ningún comentario hasta este momento. No, claro. Momento no ha habido ningún comentario. Me da la impresión que podría haber, en relación a la actual Cancillería, podría haber ahí un cierto cambio en ese sentido. Sí. Me da la impresión, porque Ujú. yo creo que la política exterior chilena debería empezar a tener más centralidad respecto de los temas como los que están ocurriendo con la migración, con otras cosas duras, y por lo tanto mejorar sus relaciones bilaterales con Bolivia, con Venezuela, con Colombia. En ese contexto, incrementar sus relaciones multilaterales. Y en ese contexto es muy complicado para el Estado chileno seguir en la subordinación respecto de lo que le trata de imponer día a día a Estados Unidos. Entonces, Ujú. tengo la impresión de que por lo menos hasta que estamos en el programa, domingo en la tarde, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento de Chile en ese sentido, en estas materias, digamos. Vamos a ver qué ocurre. Así que, bueno, Sí. muchas gracias, Lara, por tu aporte. Gracias, Muchas, Juan Andrés. Gracias, Omar. muchas Muchas gracias, gracias. Lara. Entonces nos estamos viendo Nos ahí en un estaremos, próximo contacto. Chao. Agradecerte esta información que nos entregan, ¿no es cierto? Que es tan chao, relevante, tan importante. Que estés muy bien. Chao, chao. Igual, chao, gracias. Chao, chao, chao. 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 Juan Andrés, bueno, hemos estado haciendo un periplo bien particular, bien Bueno, particular te voy a decir. Eh, bueno, pero pero que importante. también, pero que sí, muy importante, muy relevante. Fíjate que hay algunos temas que también me llama mucho la atención de lo que está ocurriendo acá en Chile, particularmente algunas encuestas eh, frente al tema, por ejemplo, de la participación de los militares y sobre el tema de la seguridad, en donde hay una percepción ciudadana, ¿no es cierto?, sobre esta participación y sobre la necesidad incluso de no ser mal visto esta participación. No estoy diciendo que sea, que de per se sea negativa, ¿no? Pero, pero que es, pero que es complicada, evidentemente que es complicada. ¿Cómo ves tú esas fotografías que se están entregando a la opinión? Mira, yo creo, Omar, que hay una entrevista hoy día en el diario La Tercera a Ujú, Manuel Monsalve, donde aborda estos temas con ujú, bastante profundidad. Durante la semana hubieron varios hechos concretos muy relevantes y que no podemos sacarlos de contexto, ujú. eh, porque no se puede, porque sacarlos de contexto y fragmentarlos como suele hacer la derecha y la hegemonía mediática y otros sectores también, entonces generan una distorsión. Porque yo creo que lo primero que hay que poner en el punto de referencia es que a pesar de algunos ruidos que los hubieron, Ujú. hay un cambio en la política exterior chilena que yo valoro enormemente y ojalá se mantenga firme, que es buscar el diálogo bilateral con Bolivia y buscar el diálogo bilateral con Venezuela. Y lo ha reafirmado también el canciller y lo ha reafirmado el presidente Boris, lo ha reafirmado la ministra del Interior. Eh, Repito, se produjeron algunos ruidos, dimidiretes por entre medio. El ex canciller Heraldo Muñoz, que yo no sé qué pretende, porque mientras se está tratando de buscar un diálogo con esas dos naciones amigas, hermanas, él sale con su defensa de lo que él mismo engendró y que engendraron otros y que ha significado un desastre para las relaciones multilaterales de la región, que es el Grupo de Lima, Mm. ¿no? Un desastre, una especie de punta de lanza de la política intervencionista norteamericana en la región. Y le respondió el embajador de Venezuela en Chile, no le respondió la Cancillería venezolana, porque yo creo que la Cancillería venezolana ha actuado con mucha madurez, así como también la Cancillería de Bolivia, y creo que la nuestra también. Y esto te abre un primer elemento que es súper importante, Omar.
Porque tú ten presente que hace pocos años atrás, bajo gobiernos derechistas, reaccionarios, lo que se hizo fue, por un lado, acuérdate, la visita de Piñera y otros más a la frontera con Venezuela tratando de desestabilizar y voltear un gobierno democrático. Muy desafortunada, yo diría lo peor Bueno, de la pero política eso, internacional nuestra. pero eso ocurrió ¿Sí? en Cúcuta, eso ocurrió hasta el gobierno de Brasil. En ese momento se distanció de esa aventura brutal que habría generado una situación y que estaba generando una situación tremenda. Pero bueno, yo no sé si sectores como los que representa Muñoz tomarán en consideración estos componentes, pero fueron hechos reales. Miles y miles de venezolanas y venezolanos que son beneficiados con la visa democrática que les otorga el gobierno de Piñera. Sobre la base, fíjate, le puso visa democrática, sobre la base de que aquí había que hacer refugio porque el exilio, un montón de otras cosas más. Bueno, lo que ha ocurrido es que a Chile ha llegado mucha gente, pero también desde Colombia, ojo, porque tampoco es solo Venezuela y Bolivia. Bolivia es un país de tránsito, pero junto con migrantes que lo hacen por razones humanitarias, y ahí hay que ver el tema, cómo se aborda en su mérito para ayudar a las familias, para ayudar a las personas, pero también han llegado grupos delictuales y grupos delictuales duros. Hay antecedentes concretos sobre eso. Y yo creo que la gente que vive en Cerro Chuño, en Arica, o Alto Hospicio, en Iquique, o en Antofagasta, en los cerros, o la gente que está viviendo aquí en Santiago en algunos lugares y en otros en el sur, ya tienen incluso conciencia real de lo que está pasando. Yo citaba la entrevista de Manuel Monsalve porque él da información concreta respecto de eso. Entonces lo que indigna mucho es que la derecha, que desde los 90 en adelante levantó la bandera de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, ¿no? Piñera dice, narcotraficantes tienen los días contados, se acabó la puerta giratoria y un montón de otras cosas más. Ahora están reclamando por las medidas que se están tomando, partiendo de la base que, tal como lo decía Monsalve en esta entrevista, el Estado chileno no estaba preparado para este tipo de situaciones. Y aquí hay proyectos de ley, como el que ha valorado enormemente, porque ella es una de sus impulsoras, Ana María Gasmuri, que junto con una legalización del cannabis con efectos sanitarios de salud, pone la línea, esa ley pone la línea en la línea de perseguir el lavado de dinero y la ruta del dinero de los narcotraficantes. Aquí se están tomando medidas concretas. En ese contexto, entiendo yo que hay una movilización de Fuerzas Armadas en la zona fronteriza. No es para reprimir al pueblo chileno, ni al pueblo boliviano, ni crear una guerra. Fíjate que la reacción de Bolivia, vuelvo a repetir, ojo, la reacción de Bolivia ha sido súper madura porque ha dicho, a nosotros no nos produce problema que pongan militares chilenos en la frontera, porque entendemos que no es para una guerra, no es para tensionar la frontera, es para ver cómo enfrentamos este tipo de situaciones concretas, que las hay. Entonces, a mí me da la impresión, Omar, que hay que mirar, porque yo no tengo duda de que la derecha va a tratar de nuevo de obstaculizar la relación con Bolivia y con Venezuela, porque ellos tienen mezquinos intereses, le importa un carajo el problema de la migración al final de cuentas, le importa un carajo, el problema de que ellos tienen es otro. Y yo insisto en este punto porque creo que ha faltado incluso una reacción más sensible, más humanitaria de nuestro sector respecto de lo que estaba haciendo en estos días el presidente Boris en el norte, la propia ministra, el gobierno en general, respecto de estos asuntos. ¿Y por qué cierro con esto? Porque yo decía hay que poner en un contexto. Porque en ese mismo contexto, en estos días, el presidente Boris ha visitado Pisagua y ahí, donde están las tumbas, ha reafirmado el plan de búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidos. Eso es muy importante. Una mujer familiar de las víctimas de Pisagua
decía, ningún presidente desde los 90 en adelante había visitado Pisagua, ninguno, y ninguno había dicho lo que dijo el presidente Boric, que es el plan de búsqueda de las detenidas y detenidos desaparecidos. Y que todos sabemos que, tal como lo dijo Boric, es un esfuerzo nada de fácil, porque involucra, obviamente, a las instituciones armadas también. Involucra al civilinaje eh, que no solamente respaldó, sino que fueron protagonistas de la dictadura y el terrorismo de Estado. ¿O acaso olvidamos que Sergio Díaz, uno de los grandes líderes de la derecha política chilena que respaldó el golpe, en Naciones Unidas dijo que en Chile no existían los detenidos desaparecidos, que era una invención? Hay un presidente de la Corte Suprema que en un momento dijo, me tienen curco con el temita de los detenidos desaparecidos. Esas eran las reacciones que hacían. Apareció en el mar el cuerpo de una mujer, lo devolvió al mar y les dejo que busquen el nombre. Y por eso en Chile se empezó a develar la situación de detenidas y detenidos desaparecidos. O sea, hubieron muchas situaciones de este tipo. Entonces, esto que ha planteado en los mismos días y en las mismas horas, el presidente Boris, respecto de este plan y respecto de enfrentar con estándares humanitarios los temas referidos a migración y otros más, yo diría que lo que está buscando la derecha es boicotearlos y lo que está tratando de hacer es generar una reacción adversa de la ciudadanía. Pero, ¿sabes, Omar? Yo te digo, si tú miras la reacción de la ciudadanía de Antofagasta, de Iquique, de Arica, mayoritariamente están muy de acuerdo con lo que se está haciendo, incluso piden que haya mayor acción en esta dirección. Y no se confunden, porque ¿qué es lo que está haciendo la derecha en esta hora? Pedir más militarización. O sea, como ellos no fueron capaces de resolver nada, de no enfrentar nada, y como para el estallido social lo único que hicieron fue reprimir y ordenar, como lo hizo Piñera, salir a las calles, a las Fuerzas Armadas a reprimir. Entonces ahora se quieren pasar no sé cuántos pueblos para adelante y de nuevo tratar de justificar o legitimar la represión como el componente que puede resolverlo todo. Entonces yo me quedo con eso y con la frase de Monsalve en esta entrevista cuando dice, nosotros nosotros no hemos sido los que hemos dicho de que los narcotraficantes y los delincuentes tienen las horas contadas. No dijo quién, pero yo lo digo, ese fue Piñera. ¿No? Y fue también en el segundo gobierno y también en el gobierno de la nueva mayoría, para que no hagamos el quite. En realidad, si uno mira, este gobierno, con todos los errores que puede haber cometido, los defectos que los tiene, es el primero que está haciendo un camino que de verdad implica enfrentar estos flagelos terribles con las dimensiones que tienen, porque no se pueden disminuir. Son dimensiones terribles. El tema del narcotráfico, el crimen organizado, las bandas que han traficado con migrantes, en fin, hay toda una situación que yo creo que es necesario mirarla con atención, pero yo me iría por ahí, Omar, yo creo que ahí hay puntos de referencia que hay que tenerlos súper presentes porque no es solo por un problema de mayorías nacionales, es un tema de realidad. Y que Yo, creo yo, que, sí, yo fíjate, Juan Andrés, lo que tú estás diciendo, yo agregaría lo siguiente, yo comparto lo que tú estás diciendo, yo simplemente eh, quisiera esbozar lo siguiente. En primer lugar, de que esta perspectiva de la derecha de querer establecer, ¿no es cierto?, esta idea del control militar, esta idea del estado de excepción, porque en realidad nosotros hemos vivido en estado de excepción desde el 73 en adelante. O sea, la Constitución del 80 es un estado de excepción prolongado. O sea, eso es. claro, La Constitución, los arreglos de los 90 es parte del mismo estado de excepción prolongado. O sea, la Constitución del 80 es, en el fondo, el patrimonio del 1% por sobre la gran mayoría de los chilenos. Eso es.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando un sector de la derecha, como bien dices tú, establece esta mirada internacional en donde intenta un intento de agresión en Cúcuta, y en donde abre las puertas del Estado chileno al ingreso de personas de Venezuela, de Colombia o de donde sea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que genera un problema interno brutal. Y ese problema interno trae consigo delincuencia y otro tipo de cosas. Claro, Con eso uno no está diciendo el derecho a la migración, ni está diciendo, no, si las personas tienen derecho a migrar y tienen derecho a buscar un mejor futuro donde quieran. Si el problema no es ese. El problema es que cuando tú generas una condición y después vienes y quieres plantear una solución que es militarizada, que es recurrir al tema del orden y recurrir nuevamente al estado de excepción sobre el estado de excepción prolongado, entonces esa situación es inaceptable. O sea, y inaceptable más todavía cuando estamos en un contexto de 50 años del golpe de Estado. O sea, es más inaceptable todavía. Es más inaceptable todavía que se intente, ¿no es cierto?, llevar el estado de excepción a la región metropolitana con todo lo que eso significa. Que significa, ¿no es cierto?, de que sectores minoritarios, representantes de ese 1% que hoy día tienen un espacio en estos grupos de expertos, hoy día hagan y deshagan en una propuesta constitucional, sin la posibilidad de que el pueblo de Chile, de que la gente común y corriente, de que la ciudadanía con toda su capacidad de movilización, si es que quiere ejercerla, pueda estar presente y establecer los puntos que para ellos son importantes. Es que ese es el punto de fondo. Porque hoy ahí día, Omar, sí, ahí Omar, yo entraste a otro área que me parece sí, súper relevante, pero yo quiero remarcar un punto. Yo quiero remarcar un punto que es bien fuerte para mí. mm, Aquí llegamos a esta situación con una tensión con un país vecino, que es Bolivia, sí, y no es producto de este gobierno. Y claro, alguien podría decir, bueno, pero háganse cargo. Esperémoslo un poquito. A ver, nos vamos a hacer cargo de todas las tensiones que Piñera chauvinistamente generó con Bolivia. ¿Nos vamos a tener que hacer cargo de eso? ¿O le ponemos un párele? ¿O le ponemos un párele? Y hoy día lo que está ocurriendo es que por primera vez hace mucho tiempo hay un diálogo con Bolivia, un diálogo político, que es sobre los temas de migración y de seguridad fronteriza. Pero es un diálogo y hay que valorarlo, porque si no, ¿qué? ¿La guerra? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? O sea, yo te digo esto porque creo que no solamente en la derecha, por eso a mí me llama la atención mucho la intervención del ex canciller Heraldo Muñoz, mucho. Lo mismo con Venezuela. En estas horas, es verdad, se habían hecho varias gestiones privadas reservadas, no secretismo, porque este tema no es un problema de secretismo, es un problema de hay ciertas cosas que hay que hacerlas como hay que hacerlas para que realmente funcione. Pero se ha conocido esta semana, cuando el presidente Boris está en el norte, se ha conocido de gestiones concretas que hace este gobierno, no lo hizo ni la nueva mayoría, donde era parte del Partido Comunista incluido, ni la derecha, lo hizo este gobierno, de empezar a hacer una aproximación hacia Venezuela. Y la aproximación con tensiones, con cositas por ahí, por allá, vocería, en fin. Bueno, pero a lo que está llevando es a tratar de restablecer una relación. Ojo, Chile no tiene embajador en Venezuela, embajadora o embajador, en este momento. Venezuela sí tiene en Chile un embajador, pero Chile no tiene una embajadora o un embajador en Venezuela porque ya bajo el gobierno de la nueva mayoría al final se generaron ciertas tensiones que provienen precisamente de la línea que representa un sector que es el del ex canciller Muñoz y que bajo el gobierno de Piñera significaron que simplemente Chile en los hechos retiró al embajador o a la embajadora, pero retiró el carácter diplomático que significa tener una embajaduría en Venezuela, porque apostó a la desestabilización de ese país.
ese país tiene un bloqueo brutal por parte de Estados Unidos que implica que son millones, tampoco reduzcamos las cosas, millones las personas que están saliendo y que han salido de Venezuela, producto de ese bloqueo. Y mucha de esa gente, vuelvo a repetir, producto de la visa democrática, se vinieron a Chile. En medio de esa gente, mucha que vino aquí a trabajar, a buscar pega y muchas otras cosas más, también vinieron y han venido, así como venían de Colombia, así como fueron a Argentina, así como han ido a Bolivia, así como han venido a Perú, grupos de narcotraficantes y grupos traficantes de personas. Y esto se ha problematizado más porque cuando tú no tienes una relación bilateral, y en eso el embajador de Venezuela, perdón, el embajador y el canciller de Venezuela y el canciller de Bolivia tienen la razón cuando dicen es que si nosotros, no es que no queramos ayudar en esta situación, es que primero establezcamos los mínimos para poder ayudarnos. Porque Sí, si usted quiere tener información, intercambio, que las personas que van a ser expulsadas por razones de haber delinquido, de haber cometido hechos delictuales. O sea, la persona que atropelló y que mató al carabinero en Concepción es de ciudadanía venezolana. Entonces, ocultar todo esto, yo creo que a la derecha le conviene y le hace muy bien. Pero yo creo que nosotros no estamos en este gobierno para poner las cosas buenas nomás y las cosas que son problemas como que no son temas. Yo creo que no, yo creo que la ciudadanía empieza a valorar efectivamente que ante este tipo de situaciones el gobierno actúa. Insisto, se puede equivocar, puede haber lentitud, pero actúa y está actuando. Y está buscando la forma de restablecer las relaciones con Venezuela y con Bolivia. Y está buscando la forma de instalar el tema de la migración a estándares de humanidad como se debería haber hecho hace muchos años y no se hizo. Y no se hizo. Entonces, a mí lo que me preocupa, Omar, es que frente a esto, las dos coaliciones que son parte del gobierno, yo las siento poco proactivas frente a la actividad política más relevante del país. lo que, Más bien las siento como declamativas, un poquito, no sé, o lo tal que vez pasa, sea que los medios hegemónicos los muestran así. Porque te digo disculpa, una cosa, mira, solo termino. ujú, Nosotros, el Partido Comunista, en nuestra última reunión nacional, ujú, tomamos varias propuestas concretas para enfrentar el tema de la crisis económico-social que es real. ujú. Y que duda cabe que es real. Endeudamiento, pequeña y mediana empresa, canasta básica, salario, en fin. Entre otras medidas, respaldamos lo que ahora, en este momento, es noticia en Chile, y ojalá que sea una noticia positiva en los próximos días y semanas, y es que la CUT le ha pedido al gobierno que adelante para este año la aplicación del salario mínimo de 500.000 pesos, incluida la inflación. Así se resuelven las cosas. Yo creo que ese es el camino. Y me parece que ahí es importante como tener una mirada, ¿cómo decirlo? Una mirada proactiva frente a una derecha y una más media hegemónica que lo que te está buscando es boicotear todo esto. Porque para ellos el punto de referencia es, ojalá que en las elecciones que vienen del 7 de mayo eh, haya, haya como cierta desaprensión, descontento, en fin, haya una postura de indiferencia, porque a ellos eso les conviene. Ellos han operado con su pacto transicional desde la contención de la ciudadanía, no desde la promoción de la ciudadanía. No, por supuesto, yo creo, yo comparto contigo en eso. Yo creo que yo diría también de que acá también hay un problema de omisión que es muy fuerte, que es muy duro y que tiene que ver con el hecho de que cuando se produce el golpe de Estado en Bolivia, una serie de sectores, incluyendo los llamados, ¿no es cierto?, del, llamémoslo Partido Socialista, porque a mí me carga el otro adjetivo, eh, desde el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, hubo un silencio, y hubo un silencio cómplice. Y ahí Heraldo Muñoz no dijo nada. Y ahí el Claro. señor Tarú no dijo nada. Y ahí muchos otros no dijeron nada, de los que estaban en el Congreso y los que estaban fuera del Congreso. Pero no solamente ahí, sino que además, sino que además se dieron el lujo de reconocer a un tal Juan Guaidó.
que ¿Qué dónde fue? está Juan Guaidó, Así dónde está es, la señora que nombraron, ¿no es cierto?, supuestamente como embajadora, sin duda. en Chile. ¿Dónde está esa señora? O sea, ¿dónde está el señor Muñoz cuando le invitaba, ¿no es cierto?, a la casa del PPD y a la casa del Partido Socialista. O sea, ¿dónde están hoy día las consecuencias de esas medidas? De esas medidas que son hoy día consideradas irrisorias, que son un chiste a nivel internacional, que son el hazme reír, porque eso es lo que son. Oye, para lo único que sirve eso es para saber nomás de que cuando iban a sus relaciones internacionales iban con las rodillas bien peladitas, pues. Por eso, Mar, con mayor razón, es importante lo que está pasando, en el sentido de buscar el restablecimiento de las relaciones con Bolivia y con Venezuela, y que sea partido con el tema migración y otros más. Pero es importante, y yo creo que debería darse luego que Chile nombre embajador o embajadora en Venezuela. Y ojalá incluso, Yo creo que es un tema muy importante, que es pero se relevante, está, por eso ¿sí? te digo, pero lo importante es que se está en esa dirección. Si eso es lo importante, Claro, no se está retrocediendo, se está avanzando en esa dirección. Lo mismo sí, ocurre con los temas de seguridad ciudadana. Y yo insisto, para mí el tema medular es la crisis socioeconómica, que incluye salarios, que incluye vivienda, que incluye canasta básica, que incluye endeudamiento, porque son cuestiones hipersensibles para cualquier persona, si de eso se vive, por favor, de eso se vive. sí. Yo concuerdo contigo, Juan Andrés, pero yo agrego, lo profundizo más todavía, voy más al fondo, porque yo creo que todos esos elementos que son ciertos, que tienen que ver con la canasta familiar, que tienen que ver con el sueldo mínimo, que tienen que ver en el fondo con la supervivencia, todos esos elementos apuntan a una cuestión más profunda y que tiene que ver con la crisis del modus vivendi, con la crisis, ¿no es cierto?, del modelo mismo y de su Claro, capacidad de poder claro, responder a las necesidades de todos los chilenos y chilenas. Y que en el absolutamente. fondo el gran problema que nosotros tenemos hoy y que nosotros no podemos sacar el poto de la jeringa, por decirlo así en sentido sencillo, es que hoy día el tema de fondo sigue siendo en la posibilidad de hacer las transformaciones necesarias del propio modelo, de este modelo que está desgastado, que no rinde respuesta, y todos los sectores que están dispuestos a oponerse a esas transformaciones y por tanto a seguir tratando de explotar y sacar el máximo jugo a la mayoría de los chilenos, porque insisto, hoy día estamos en una situación en donde nosotros tenemos un 1% que está por Pero mantener lo Omar, que existe y el 90% que no. pero si por eso boicotearon la reforma tributaria, Sí, pues. si por eso la boicotearon. O sea, es evidente, es muy violento. Ahora, uno dice, bueno, no teníamos la mayoría y pudieron hacerlo, ya, Uh -huh. pero es un boicot. Sí. Entonces, y evidentemente ahora lo que están haciendo los grupos de la empresariales, bancarios de la AFP, están tratando de buscar caminos para torcer la reforma de pensiones. Eso es lo que se nos viene. Eso es lo que se nos Sí. viene y que está cursando. Entonces, frente a eso, yo creo que lo importante es mirar con atención. Yo en el programa anterior decía, mira, nos está faltando pueblo. Nos está faltando pueblo porque las reformas de esta dimensión necesitan un protagonismo popular, no apoyo popular, un protagonismo popular. Y yo Sí. encuentro que lo que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores en estas horas y en estos días es muy relevante, es extraordinariamente relevante, porque también coloca los puntos de referencia, el punto de trabajadores y trabajadores, movimiento social organizado, en un contexto de incidencia, donde si uno mira, no sé, pues la Tercera, el Mercurio, el Canal 13 o que sea, los actores son el grupo de la ISAPRE, quienes representan a la ISAPRE, que están reclamando porque está. Ahora quienes representan el negocio de la AFP porque están reclamando, la contraparte del gobierno, las parlamentarias y parlamentarios de derecha, pero el mundo social no existe.
Sí, Y tomemos el ejemplo concreto de Francia, con nuestro amigo y querido corresponsal y analista, que yo le agradezco mucho porque Pierre Leverret es un gran analista y una persona que ha trabajado en política exterior y que tiene harto espesor y que, como decías tú, Omar, hizo el despacho desde la calle, caminando, porque no hay transporte en este momento en Francia, en París. así es. No hay, Y con no hay porque hay mucha represión, lo que él decía, mucha, pero hay miles y centenares de miles de francesas y franceses protestando. Y con eso, Bueno, Juan Andrés, vamos cerrando el programa de hoy sí, porque veo que nos hemos extendido de mucho. manera impresionante, pero cerramos con un poemita. Muy bien. Un poemita que es, mira, es de un libro que está, lo publiqué en el año 2010, pero que son textos de los 90, ¿no? Y que intentan retratar todo lo que era ese aire eh, post, post 90, ¿no? Que se llama Cánticos rabiosos de oficina. Aunque me putees a diario, era inevitable. Chile requería renegados con clase y llegaron de toda la haya, apremiados, colaboradores, escépticos, derrotados. ¿Qué importa? La historia tiene sus razones y los compañeros su precio. Está bien. Ya. Bueno, Omar, está Así bien. estamos, pues. Así estamos, pues. Así estamos. Bueno, nos estaremos viendo y bonito poema. Muchas gracias. Gracias, como Nos siempre. vemos, Juan Andrés, Nos y vemos. saludos a Gracias a todos. Lara y gracias a Pierre. Buenísimo Sí, los dos. muchas Buen gracias. aporte. Y agradecer los comentarios Sí. y invitarlos al Café Crónica Digital, a Y, visitar la página. y lo otro, que Bueno, seguramente vamos a tener un despacho o varios, no sé, pero sí, sobre los procesos electorales en Cuba que se vienen sí, desde La así Habana. es. Y también en Sí. Venezuela, por cierto. Y también en Venezuela. Bueno, Nos pues vemos. Chao, nos chao. vemos, Mar. Que Que estén esté muy bien. bien. Chao, Chao, chao. chao.